La tripulación humana, de pie en la cubierta metálica de su nueva nave, la contemplaba con incredulidad. Habían esperado algo pequeño, quizá un poco viejo, pero nada como esto. La nave frente a ellos parecía antigua, averiada y cubierta de extraños símbolos alienígenas. El nombre de la nave, el Paria, brillaba en letras audaces en el costado, como una burla. Era la nave más débil de toda la flota, y era todo lo que tenían. Los alienígenas que les habían entregado la nave se reían a sus espaldas, seguros de que los humanos no durarían ni un día en el espacio con algo tan anticuado. La tripulación humana intentó ocultar su decepción. Habían sido elegidos para una misión importante, pero ahora parecía que les habían entregado una sentencia de muerte. ¿De verdad vamos a volar en esta cosa?, preguntó el capitán Miller, su voz cargada de incredulidad mientras pasaba los dedos por el casco frío y oxidado de la nave. Su segundo al mando, el teniente Parker, se encogió de hombros. Parece que sí, capitán. No hay otra opción. Haremos que funcione. La tripulación se había preparado para algo mucho mejor. Los alienígenas les habían prometido una nave que podría enfrentarse al poder de la flota galáctica. En su lugar, les habían entregado lo que parecía una pesadilla de chatarra. Los motores de la nave eran débiles, sus escudos apenas funcionales y sus sistemas de armas parecían no haber sido actualizados en siglos. A pesar del mal comienzo, el capitán Miller no era de los que se rinden. Miró a su tripulación, que lo observaba atentamente, esperando su siguiente movimiento. Muy bien, equipo. Tenemos una misión y vamos a completarla. Puede que tengamos la nave más débil de la flota, pero eso no significa que seamos débiles. Tenemos cerebro, tenemos habilidad y tenemos algo que ninguna flota alienígena puede quitarnos: nuestra determinación. Sus palabras fueron sencillas, pero funcionaron. La tripulación comenzó a moverse con un propósito. Los ingenieros se pusieron a trabajar de inmediato, abriendo paneles y evaluando los daños. Los científicos examinaron la tecnología alienígena de la nave, tratando de descifrar su funcionamiento. Incluso los pilotos, que nunca habían volado una nave tan antigua, comenzaron a estudiar los controles. Las horas se convirtieron en días, y la tripulación trabajó incansablemente, reparando la nave lo mejor que pudieron. Los alienígenas observaban desde su estación, divertidos por el esfuerzo que los humanos ponían en lo que consideraban una causa perdida. Al capitán Miller y su tripulación no les importaba. Tenían un objetivo: demostrar a los alienígenas que estaban equivocados. Trabajaron con lo que tenían, utilizando cada ápice de conocimiento que podían conseguir. Rebuscaron piezas en el almacén de la nave e incluso usaron su propia tecnología para reemplazar sistemas defectuosos. Estamos progresando, dijo el teniente Parker una noche, mientras miraba el motor recién reparado. El zumbido del motor sonaba ahora un poco más fuerte, y las luces de la nave parpadeaban con más vida. Todavía estaba lejos de ser perfecta, pero estaba mejorando. Cuando estuvieron listos para partir, el Paria era muy diferente del amasijo de hierros que había sido. La nave tenía potencia, sus motores funcionaban e incluso las armas empezaban a operar, aunque seguían siendo mucho más débiles que cualquier cosa que tuvieran los alienígenas. No era mucho, pero era suyo. Lo habían hecho funcionar. El capitán Miller, de pie en el centro de mando, miraba las estrellas a través del visor. Su tripulación estaba lista. Estaban nerviosos, pero decididos. Todos los sistemas en verde, informó el teniente Parker, con voz firme. Estamos listos para partir. Miller asintió. Sáquenos de aquí, Parker. Vamos a enseñarles de lo que somos capaces. La nave se elevó lentamente del suelo, con sus motores rugiendo a la vida. Los humanos habían logrado lo imposible. Habían convertido la nave más débil en algo que podía volar. Mientras el Paria ascendía hacia el espacio, el capitán Miller no pudo evitar sonreír. Veamos cómo reacciona la galaxia a esto, murmuró, con los ojos fijos en las estrellas lejanas mientras se adentraban en lo desconocido. Los alienígenas que una vez se habían reído de la debilidad de la humanidad no tenían ni idea de lo que se avecinaba. No sabían que los humanos a bordo de El Paria no eran solo luchadores, eran supervivientes. Y apenas acababan de empezar.
La tripulación de El Paria estaba lista. Habían pasado días reparando la nave, haciéndola operable. Ahora, estaban a punto de enfrentar su primera prueba real. La misión era simple, o eso parecía: patrullar un sector del espacio lleno de naves alienígenas hostiles. El Consejo Alienígena no tenía expectativas reales para ellos. De hecho, pensaban que la tripulación humana fracasaría en cuestión de horas. El capitán Miller estaba en el centro de mando, observando las estrellas. La misión era peligrosa, pero confiaba en su gente. Puede que los humanos no tuvieran la mejor nave, pero tenían algo más importante: corazón. «Podemos con esto», dijo Miller, su voz tranquila pero firme. «Manténganse alerta y saldremos de esta». El teniente Parker, el navegante de la nave, se volvió hacia él. «Estamos entrando en la zona objetivo, capitán. Detecto algunas naves enemigas en el radar. Se mueven rápido. No ataquen a menos que de la orden», respondió Miller. «Estamos aquí para explorar, no para empezar una pelea». La tripulación asintió, y El Paria se adentró en la zona peligrosa. El anticuado sistema de radar de la nave dificultaba la detección de amenazas, pero los humanos tenían un plan. Eran inteligentes y rápidos, siempre un paso por delante. A medida que se acercaban a la flota enemiga, Miller no podía quitarse la sensación de que algo iba mal. Los alienígenas de la flota habían estado silenciosos, casi demasiado silenciosos. Algo no encajaba. De repente, la voz de Parker rompió el silencio. «Capitán, problemas. Una nave acaba de aparecer de la nada. Es enorme y viene directa hacia nosotros». El corazón de Miller se aceleró. Sabía que esto podría ser una trampa. Los alienígenas podrían querer ponerlos a prueba. Respiró hondo y miró a su tripulación. «Prepárense todos. No podemos dejar que nos vean entrar en pánico». La nave se sacudió cuando El Paria fue alcanzado por una ráfaga de las armas enemigas. Los escudos parpadearon, pero resistieron. La tripulación no estaba preparada para este tipo de combate, pero estaban listos para darlo todo. La nave alienígena, mucho más grande y fuerte, disparó de nuevo. «Escudos al 60%, capitán», gritó el teniente Turner, el ingeniero. «Tenemos que salir de aquí. Parker, llévanos alrededor de ellos, consigue algo de distancia», ordenó Miller, tratando de mantener la calma. Pero la nave enemiga no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Los persiguió, igualando cada movimiento de El Paria. La tripulación trabajó rápidamente. Sabían que esta nave no estaba construida para la batalla, pero podían usar su velocidad y las reparaciones que habían hecho a su favor. «Capitán, los sistemas de armas siguen siendo débiles. No podemos hacer mucho daño», dijo el teniente Turner, sus manos volando sobre el panel de control. La mente de Miller se aceleró. Necesitaba pensar rápido. El Paria no era lo suficientemente potente como para ganar una pelea directa, pero tenían algo que los alienígenas no tenían: ingenio humano. La tripulación había pasado horas estudiando la vieja tecnología de la nave y habían hecho algunas mejoras. No era mucho, pero era suficiente. «Parker, ¿estamos lo suficientemente cerca del campo de asteroides?», preguntó Miller, sus ojos escaneando el radar. «Nos estamos acercando», respondió Parker, con voz tensa. Miller no esperó. «Llévanos a través del campo, a toda velocidad». Parker no dudó. La nave viró bruscamente, dirigiéndose directamente a un denso campo de asteroides. La nave enemiga vaciló un momento antes de seguirlos. El campo era estrecho, con grandes asteroides flotando en todas direcciones. Era la oportunidad perfecta para que los humanos escaparan. El Paria voló a través del campo, esquivando por poco enormes rocas y escombros. Los corazones de la tripulación latían con fuerza mientras se abrían paso por el caos. La nave enemiga no estaba acostumbrada a maniobras tan cerradas. Era lenta, pesada y torpe en comparación con el pequeño y rápido Paria. «Vamos, vamos», murmuró Miller en voz baja. La nave enemiga disparó de nuevo, pero la ráfaga falló por centímetros, impactando en un asteroide. La tripulación vitoreó, pero Miller se mantuvo concentrado. Esto aún no había terminado.
Parker, acércanos a ese gran asteroide de ahí. Quiero ver si podemos usarlo para escondernos, dijo Miller. Parker asintió, guiando rápidamente la nave detrás de una roca masiva. La nave enemiga, incapaz de rastrear sus movimientos en el campo, redujo la velocidad, tratando de averiguar a dónde habían ido. Tenemos un momento, dijo Parker. No pueden vernos. ¿Y ahora qué? Miller pensó rápido. Sabía que cuanto más tiempo permanecieran ocultos, más tiempo tendría el enemigo para reagruparse. Pero tenían que hacer algo audaz. Apaguen todos los sistemas no esenciales. Ocultemos nuestra firma. Esperaremos a que se acerquen y entonces los golpearemos con fuerza. La tripulación contuvo la respiración mientras la nave enemiga pasaba, acercándose cada vez más al escondite de El Paria. Justo cuando estaba a tiro, Miller dio la orden. Ahora, disparen todo lo que tenemos. La tripulación actuó al instante. Las armas de El Paria dispararon débilmente, pero fue suficiente para sorprender al enemigo. La nave alienígena recibió el impacto. Sus escudos parpadearon mientras reducía la velocidad. Los humanos lo habían logrado. Habían sobrevivido. Miller exhaló, una sonrisa se dibujó en su rostro. Bien hecho, equipo. Nos hemos ganado su respeto. La flota alienígena no esperaba que los humanos fueran más listos que ellos. La nave enemiga se retiró, y los humanos quedaron en el campo de asteroides, respirando pesadamente, pero victoriosos. Lo logramos, dijo el teniente Parker, su voz llena de incredulidad. Sí, dijo Miller, sus ojos brillando de orgullo. Lo logramos. Tras su ajustada huida de la flota enemiga, el capitán Miller y su tripulación no podían relajarse. Habían ganado la batalla, pero sabían que les esperaban desafíos mucho mayores. El Consejo Alienígena, que había observado desde lejos, no se tomaría de buena gana la victoria de los humanos. El Paria, la nave que les habían dado y de la que se habían reído por ser la más débil, estaba lejos de ser perfecta, pero de alguna manera había sobrevivido. Y la tripulación había empezado a preguntarse, ¿estaba cambiando la nave? ¿Se estaba convirtiendo en algo más que un trozo de chatarra? Comenzó con los motores. Al principio, la nave apenas había podido alcanzar la mitad de la velocidad que los humanos necesitaban. Pero después de la batalla, la tripulación notó algo extraño. Los motores parecían funcionar con más suavidad. El zumbido al que se habían acostumbrado era ahora más silencioso, como una máquina bien engrasada. El teniente Turner, el ingeniero de la nave, no podía explicarlo. Juro que estos motores no deberían funcionar tan bien, dijo, secándose el sudor de la frente mientras jugueteaba con el panel de control. Los reparamos, pero esto va más allá de lo que hicimos. Quizás solo sea suerte, bromeó el teniente Parker desde la estación de navegación, aunque no se lo creía ni por un segundo. Miller entró en la sala de control, sus ojos escaneando las diversas lecturas. Tenía el presentimiento de que algo no iba bien, pero no sabía qué era. Vigílalo, Turner. Necesitamos saber si es algo puntual o si realmente estamos mejorando. Durante los días siguientes, la nave siguió mejorando. Los escudos, que antes apenas resistían un solo impacto, ahora parecían fortalecerse cada vez que la tripulación realizaba una prueba. Veían mejoras pequeñas pero claras. Los sistemas de armas, aunque todavía débiles en comparación con las avanzadas naves alienígenas, habían empezado a disparar con más precisión. La tripulación no podía explicarlo, pero estaba sucediendo. Es como si la nave estuviera aprendiendo, dijo Parker una mañana, mientras ajustaba la trayectoria de vuelo de la nave. O adaptándose a nosotros de alguna manera. Miller asintió lentamente, asimilando la idea. No sabía cómo ni por qué estaba ocurriendo, pero el Paria se estaba volviendo más fuerte. Quizás, solo quizás, la nave no estaba tan rota como los alienígenas habían pensado. Quizás tenía potencial. Vamos a hacer un vuelo de prueba, decidió Miller. Nos dirigimos a un nuevo territorio y necesitamos saber cuánto puede aguantar la nave. La tripulación se reunió en sus puestos habituales mientras el Paria surcaba el espacio. Al pasar por diferentes partes de la galaxia, notaron algo más que mejoras en los sistemas de la nave.
La propia nave parecía reaccionar a la tripulación. Era casi como si estuviera viva, creciendo con cada batalla, cada reparación, cada toque humano. La tripulación decidió dirigirse a una región del espacio conocida por sus peligrosas nebulosas, nubes gigantes de gas y polvo donde la visibilidad era casi nula y la comunicación imposible. La región era evitada por la mayoría, incluso por las naves alienígenas más poderosas. Pero el paria se había ido fortaleciendo, y Miller creía que podían manejarlo. Al entrar en la nebulosa, la nave empezó a comportarse de forma diferente. Las lecturas de los instrumentos parpadearon mientras el denso gas bloqueaba su radar, pero los sistemas de la nave lo compensaron. Los motores, ahora más potentes, parecían atravesar las espesas nubes con más facilidad que antes. Los escudos, antes frágiles, resistían mejor que nunca. «Capitán, esto no tiene sentido», dijo Turner, con los ojos pegados a las lecturas. «Nos movemos más rápido, con más suavidad, y la nave está manejando la nebulosa mejor de lo que esperábamos. Es como si supiera cómo volar a través de esto». Miller se quedó mirando las lecturas, con la mente acelerada. Nunca había visto nada parecido. La nave, que antes era un fracaso, se estaba convirtiendo en algo especial. Y cuanto más la usaba la tripulación, más parecía crecer. Entonces, ocurrió algo inesperado. Mientras se adentraban en la nebulosa, el paria pareció encenderse por sí solo. Una brillante luz azul emanó del núcleo, y por un momento, toda la nave brilló con una extraña energía. La tripulación se quedó boquiabierta, sin saber qué pensar. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Parker, mirando a su alrededor. «No lo sé», respondió Miller, con el corazón acelerado. «Pero creo que la nave acaba de hacerlo por sí misma». De repente, los sistemas de armas se activaron. Los pequeños y anticuados láseres que antes habían sido casi inútiles, ahora zumbaban con poder. Los escudos también parecían brillar con una nueva fuerza, irradiando energía. Era como si la nave hubiera absorbido algo de la nebulosa, algo que la hacía más fuerte. «Capitán, estamos detectando naves enemigas en el radar», dijo Turner, con voz urgente. El corazón de Miller dio un vuelco. «¿Cuántas?». «Al menos 5. Vienen rápido y nos han visto». Los alienígenas los habían encontrado. No tenían más remedio que luchar. Pero, por primera vez desde que habían subido a El Paria, Miller sintió algo diferente: confianza. La nave ya no era débil. Era fuerte, y estaba lista. «Preparen para la batalla», ordenó Miller. «Veamos de qué es capaz realmente esta nave». A medida que las naves enemigas se acercaban, el paria ya no era el despojo indefenso que había sido. Se movía con velocidad y gracia, esquivando ráfagas de láser y respondiendo con una precisión inesperada. La tripulación trabajó en equipo, usando el nuevo poder de la nave para superar a los alienígenas. No fue una lucha fácil. Las naves enemigas seguían siendo más avanzadas. Pero los humanos no necesitaban ser los más fuertes, solo necesitaban ser inteligentes. Y con la nueva fuerza de El Paria, fueron capaces de asestar golpe tras golpe, desgastando lentamente al enemigo. Cuando la batalla finalmente terminó, las naves enemigas se retiraban, con sus cascos dañados y sus armas inutilizadas. El paria había ganado de nuevo. «Lo hemos conseguido», dijo Turner, mirando con incredulidad los informes de daños. «De verdad lo hemos conseguido». Miller sonrió, con los ojos puestos en los controles de la nave. «No. El paria lo ha conseguido. Y cada vez es más fuerte». La noticia de las victorias de la tripulación humana a bordo de El Paria se extendió rápidamente por la galaxia. Los alienígenas, que una vez se habían reído de la humanidad y les habían dado la nave más débil, empezaban a darse cuenta de algo: los humanos no solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando. Y lo estaban haciendo con una nave que no debería haber sido más que un montón de chatarra. El Consejo Alienígena, los mismos que habían enviado a los humanos a su misión como una prueba, comenzaron a preocuparse. Esperaban que el paria fracasara. En cambio, estaba demostrando ser más que una simple nave. Era un símbolo. La galaxia observaba, y el paria se estaba convirtiendo en una leyenda.
¿Viste lo que le hicieron a la flota Dwyer? Preguntó el comandante Zorak, su voz llena de incredulidad mientras veía los últimos informes. Los Dwyer eran conocidos por su poder despiadado, pero se habían visto obligados a retirarse después de que el paria realizara un audaz ataque. ¿Una nave tan pequeña, y derribaron una flota 3 veces más grande? No eres el único que se ha dado cuenta, respondió su asesor, un alienígena de aspecto nervioso llamado Vax. Los humanos han hecho lo imposible. El paria no solo está ganando batallas, está superando en astucia a todas las flotas alienígenas que encuentra. ¿Cómo? Zorak entrecerró los ojos. Ese es el problema. Pensábamos que eran débiles. Ahora nos están mostrando su fuerza, y está creciendo con cada victoria. En toda la galaxia, líderes y generales de diferentes planetas observaban con asombro. Los humanos no solo estaban sobreviviendo, se estaban convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta. Las naves que antes habían despreciado a la humanidad como insignificante, ahora temían el nombre de El Paria. Las flotas alienígenas que habían subestimado a los humanos se encontraron en retirada después de enfrentarse a la nave y su tripulación. De vuelta a bordo de El Paria, la tripulación humana podía sentir el cambio. Podían percibir el cambio en el ambiente, el cambio en cómo la galaxia los veía. El Paria ya no era solo una nave, era un símbolo del desafío de la humanidad. Y estaban a punto de enfrentarse a su mayor reto hasta la fecha. El capitán Miller se paró frente a la tripulación, con expresión seria. Hemos estado ganando batallas, pero las cosas se van a poner más difíciles. La galaxia está observando y nos hemos ganado muchos enemigos por el camino. ¿Enemigos? El teniente Parker levantó una ceja. ¿Te refieres a toda la galaxia? Prácticamente, respondió Miller. El Consejo Alienígena está reuniendo sus fuerzas. Quieren acabar con nosotros. Pero no vamos a retroceder. Seguiremos luchando y haremos que se arrepientan de habernos subestimado. La tripulación asintió, con los ojos llenos de determinación. Habían llegado hasta aquí y no iban a detenerse ahora. Mientras tanto, en el mundo natal de los alienígenas, el Consejo mantenía un acalorado debate. Los humanos se han convertido en un problema, dijo el gran almirante Excel, el líder más poderoso del Consejo. Nos han humillado una y otra vez. Su nave, el Paria, ha derrotado a flotas mucho más fuertes de lo que deberían ser capaces de manejar. Es hora de que acabemos con esto. No podemos permitir que se conviertan en una amenaza para la galaxia. Otro miembro del Consejo, una criatura conocida como VYL, añadió. Pero debemos tener cuidado. Ya nos han demostrado que pueden sorprendernos. No podemos subestimarlos. Zorak, el comandante que había estado siguiendo el progreso de los humanos, dio un paso adelante. Tengo un plan. Los humanos creen que han ganado todas las batallas, pero están a punto de enfrentarse a algo que nunca han visto antes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Excel. Vamos a lanzar todo lo que tenemos contra ellos. Todas nuestras flotas. Pero esta vez, usaremos su exceso de confianza en su contra. Les haremos creer que han ganado, y entonces los aplastaremos con un ataque sorpresa. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas inciertas, pero el plan de Zorak fue aceptado. La trampa estaba preparada. De vuelta en el Paria, la tripulación no tenía ni idea de que el Consejo Alienígena estaba preparando su movimiento final. La nave, ahora más fuerte que nunca, se dirigía a otra misión, una que los llevaría más adentro en territorio enemigo. Pero la tripulación estaba lista. Habían enfrentado todos los desafíos hasta ahora, y no iban a retroceder. Estamos entrando en territorio enemigo, dijo el teniente Parker, con voz tensa. Tendremos que tener cuidado. Miller asintió. Hemos llegado hasta aquí. Hemos sido más listos que todas las flotas alienígenas con las que nos hemos encontrado. Esto no será diferente. La tripulación se preparó mientras la nave se adentraba en el espacio hostil. Sabían que estaban al borde de algo grande, pero no sabían que el mayor desafío hasta ahora los estaba esperando. En toda la galaxia, los ojos del Consejo Alienígena estaban fijos en el Paria. Habían subestimado a la humanidad antes, pero estaban a punto de hacer su movimiento final.
Los humanos se creían imbatibles, pero el Consejo estaba listo para demostrarles que la galaxia no era tan fácil de conquistar como creían. Mientras el paria se adentraba en el espacio enemigo, la galaxia contuvo la respiración. El escenario estaba preparado para la batalla más grande que el universo había visto jamás. Los humanos habían dejado su huella, pero ahora era el momento de que se enfrentaran al verdadero poder de la galaxia. Y la galaxia estaba observando. La tripulación del paria estaba a punto de enfrentarse a su desafío más difícil hasta la fecha. Habían estado en los rincones más lejanos del espacio, habían derrotado a flotas enemigas y se habían ganado el respeto de la galaxia. Pero algo nuevo se vislumbraba en el horizonte, algo que no podían prever. El capitán Miller caminaba de un lado a otro en el centro de mando, con la mente acelerada. El paria se había fortalecido con cada batalla, pero Miller sabía que sus enemigos no los dejarían en paz para siempre. El Consejo Alienígena, humillado por el éxito humano, se preparaba para un golpe final y devastador. Pero había algo que Miller había aprendido durante sus viajes, algo que podría cambiarlo todo. Todo había comenzado con un extraño y antiguo objeto que descubrieron mientras exploraban la estación espacial de Durack. Al principio, el artefacto parecía solo otra reliquia de una raza alienígena olvidada hace mucho tiempo. Pero a medida que la tripulación lo estudiaba, se dieron cuenta de que no era un objeto ordinario. Era poderoso, mucho más poderoso de lo que jamás habían imaginado. El teniente Turner, el ingeniero de la nave, había sido el primero en notar su extraña energía. «Capitán, hay algo raro con el artefacto», había dicho, su voz llena de una mezcla de curiosidad y cautela. «Nunca he visto nada igual. Emite energía, pero no se parece a nada que hayamos encontrado antes». «¿Qué quieres decir?», había preguntado Miller, acercándose al objeto brillante que ahora descansaba sobre una mesa en el laboratorio de la nave. «Es como si estuviera vivo», explicó Turner. «Cuando lo toco, la energía parece reaccionar. Y cuanto más lo estudio, más me doy cuenta de que esta cosa no es solo una reliquia antigua. Es un arma, o al menos podría serlo». Miller se había sentido intrigado. La tripulación ya había fortalecido a El Paria, pero este artefacto podría ser la clave para derrotar al Consejo Alienígena. Necesitaban desbloquear su poder, pero el misterio que lo rodeaba era cada vez mayor. Ahora, varios días después, la tripulación no estaba más cerca de comprender todo el potencial del artefacto. Pero una cosa estaba clara: era poderoso. Y con el Consejo preparándose para su asalto final, Miller tenía la sensación de que este objeto sería su última esperanza. «Turner, Parker, preparen el artefacto», ordenó Miller. «Vamos a necesitar todo lo que tenemos si queremos sobrevivir a lo que se avecina». El teniente Turner asintió. «Todavía no estoy seguro de cómo desbloquear todo su potencial, pero creo que estamos cerca. Hemos hecho algunos progresos. Las lecturas de energía están por las nubes». «No me importan las lecturas», dijo Miller. «Me importa lo que puede hacer. Necesitamos estar listos». Mientras trabajaban, la tripulación no podía evitar la sensación de que el artefacto los observaba. Pulsaba con energía, como si tuviera vida propia. Cada vez que se acercaban a desvelar sus secretos, el objeto parecía reaccionar. Era casi como si el artefacto estuviera esperando el momento adecuado para revelar su verdadero poder. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, el Consejo Alienígena preparaba su ataque final. El gran almirante Excel y sus asesores se habían reunido en su sala de guerra, listos para hacer su movimiento. Habían subestimado a los humanos una y otra vez, y ahora estaban decididos a acabar con el paria de una vez por todas. «Creen que pueden ganar», dijo Excel, su voz fría y llena de odio. «Creen que su nave es invencible. Pero les mostraremos el verdadero poder de la galaxia». Zorak, el comandante que había estado rastreando cada movimiento de los humanos, se paró ante el Consejo. «El artefacto que encontraron es peligroso. Si aprenden a usarlo, podría cambiarlo todo». Excel lo fulminó con la mirada. «Lo sabemos. Por eso debemos atacar antes de que puedan comprender completamente su poder. No podemos permitir que lo usen contra nosotros». Mientras las flotas del Consejo se reunían,
Listas para descender sobre el paria, la tripulación se preparaba para una lucha que no estaban seguros de poder ganar. Pero no tenían otra opción. El artefacto era su única esperanza. Miller se paró frente al artefacto, con los ojos fijos en su superficie brillante. No tenemos tiempo para estudiar esta cosa adecuadamente. Es ahora o nunca. Turner se acercó a su lado. Hemos hecho algunos ajustes. Creo que podemos liberar su energía, pero va a necesitar mucha potencia. Si nos equivocamos, la nave podría resultar dañada. Miller no dudó. Hazlo. Necesitamos ese poder. La tripulación trabajó rápidamente, conectando el artefacto a los sistemas de El Paria. La energía en la sala era intensa, casi abrumadora. Cuando Turner accionó el último interruptor, el artefacto zumbó ruidosamente, su energía inundando la nave. Por un momento, no pasó nada. Luego, los sistemas de la nave comenzaron a brillar, sus motores rugiendo a la vida de una manera que nunca antes lo habían hecho. La energía del artefacto estaba alimentando cada parte de El Paria. Los escudos se fortalecieron, las armas se potenciaron y los motores se impulsaron hacia adelante con una velocidad inimaginable. «Está funcionando», dijo Parker, su voz llena de asombro. «El artefacto está haciendo la nave más fuerte que nunca». Miller sonrió, con el corazón acelerado. «Tenemos lo que necesitamos. Ahora, vamos a enseñarle a la galaxia de qué está hecha la humanidad». Pero mientras el paria se potenciaba, la tripulación sabía que la batalla final apenas comenzaba. Las flotas del Consejo Alienígena se acercaban, y estaban a punto de enfrentarse a toda la fuerza de las potencias más poderosas de la galaxia. La tripulación tenía el poder del artefacto de su lado, pero ¿sería suficiente para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? La galaxia estaba al filo de la navaja. El Consejo Alienígena se había preparado para su ataque final, listo para aplastar a los humanos y a El Paria. Pero mientras sus flotas se posicionaban, algo inesperado estaba sucediendo. Los humanos ya no solo sobrevivían, se estaban convirtiendo en una amenaza real. Y eso aterraba a los comandantes más poderosos de la galaxia. El comandante Zorak estaba al frente de la sala de guerra en su nave insignia, observando los flujos de datos y los planes de batalla desplegarse ante él. Había llegado el momento de la verdad. Las flotas combinadas del Consejo se acercaban a El Paria. Los humanos, en su pequeña y débil nave, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. «Los aniquilaremos», dijo Zorak, con voz fría. Miró a sus oficiales. «Los humanos han cometido su último error. Su nave es más fuerte de lo que pensábamos, pero tenemos más naves, más armas. Caerán ante nosotros». Pero a medida que pasaban los minutos, la confianza de Zorak comenzó a desvanecerse. La flota estaba lista, las armas preparadas, pero algo le carcomía. No podía ignorar los extraños informes que llegaban desde el frente. Algo era diferente en El Paria. Uno de los oficiales de Zorak, un joven alienígena llamado Trax, entró en la sala, con el rostro pálido. «Comandante, hemos estado recibiendo informes extraños», dijo Trax. «El Paria no se parece a ninguna nave a la que nos hayamos enfrentado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Zorak, clavando su afilada mirada en el oficial. «Las lecturas de energía están por las nubes. El artefacto que encontraron los humanos está potenciando su nave de maneras que no entendemos. Pensábamos que era solo una vieja reliquia, pero les está dando una ventaja. Una ventaja enorme». El corazón de Zorak se hundió. Había oído rumores sobre el artefacto, pero no había creído que tuviera tanto poder. El paria ya había sido más que un rival para sus mejores flotas, pero ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. «Aún podemos ganar», dijo Zorak, con voz tensa. «Tenemos los números, la potencia de fuego. Los aplastaremos». Trax dudó, claramente incómodo. «Comandante, nuestras flotas no son las únicas preocupadas. Todo el Consejo está observando esta batalla de cerca. Saben que si fallamos, seremos nosotros los que caeremos. Y si los humanos ganan». La ira de Zorak estalló. «No hables de fracaso. No fracasaremos». Pero en su interior,
Zorak no podía quitarse el persistente temor de que algo iba mal. Había visto a El Paria en acción. No solo sobrevivía, ganaba. Una y otra vez. Los humanos habían demostrado ser mucho más ingeniosos, mucho más capaces de lo que el Consejo había previsto. Y ahora, eran más poderosos que nunca. Mientras tanto, a bordo de El Paria, el capitán Miller estaba en el puente, sus ojos escaneando las pantallas mientras las flotas alienígenas se acercaban. El artefacto les había dado una ventaja inesperada, pero Miller sabía que no era suficiente para ganar la guerra. Todavía no. Las fuerzas del Consejo eran demasiado vastas, su poder demasiado grande. Pero él tenía algo que los alienígenas no tenían: el corazón y la determinación de su tripulación. «Estamos listos», dijo el teniente Parker, con voz firme. «Los sistemas de la nave están a plena potencia. La energía del artefacto fluye por cada circuito. Podemos enfrentarnos a ellos. Hemos llegado hasta aquí», dijo Miller, con una sombría sonrisa en su rostro. «No podemos retroceder ahora». La batalla comenzó cuando las flotas chocaron en las profundidades del espacio. Zorak observaba con incredulidad. El Paria estaba haciendo lo imposible. La pequeña nave humana estaba superando en maniobras y en estrategia a flotas cientos de veces más grandes. Los humanos no solo luchaban, estaban reescribiendo las reglas de la batalla, usando su creatividad, su innovación y su voluntad de sobrevivir. «¿Qué están haciendo?», gritó Zorak, con los ojos desorbitados, mientras el Paria disparaba contra la flota que avanzaba, sus armas más potentes que cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto jamás. ¿Cómo están resistiendo?». Trax, observando la batalla en las pantallas, apenas podía creer lo que veía. «Es como si supieran exactamente cómo vamos a movernos antes de que lo hagamos. Están prediciendo cada uno de nuestros pasos». El miedo de Zorak creció. Nunca había temido una batalla, pero esto era diferente. Los humanos habían cambiado las tornas. No solo estaban sobreviviendo, estaban ganando. «Necesitamos retirarnos», dijo Zorak, con la voz temblorosa. «No podemos luchar contra ellos». «No así». Trax lo miró, sorprendido. «Comandante, ¿está sugiriendo que nos retiremos?». Los ojos de Zorak estaban desorbitados. «Sí. Nos retiramos. Nos reagrupamos. Nos enfrentamos a algo que no entendemos, y si no nos detenemos ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad». Las flotas alienígenas, al oír la orden del comandante, dudaron. Pero era demasiado tarde. El Paria ya se había aprovechado de la apertura. Con un solo golpe, inutilizó la nave insignia de la flota de Zorak, enviando ondas de choque por toda la estructura de mando. «No, no», gritó Zorak, con el corazón palpitando. No podía creerlo. Los humanos, con su pequeña y débil nave, habían cambiado el curso de la batalla a su favor. Habían destruido su flota, su orgullo, su poder. A medida que el Paria presionaba el ataque, el miedo de Zorak se convirtió en terror. Nunca había experimentado una derrota como esta. Los humanos no solo habían derrotado a su flota, habían destrozado su confianza. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Los humanos eran más fuertes que cualquier cosa que hubiera encontrado jamás. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La batalla había terminado, pero la galaxia nunca volvería a ser la misma. El Paria había hecho lo que nadie creía posible. La pequeña y una vez débil nave humana había destruido las flotas alienígenas y enviado ondas de choque por toda la galaxia. El comandante Zorak y sus fuerzas se habían visto obligados a retirarse, con el orgullo destrozado. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Algo más grande se vislumbraba en el horizonte, y toda la galaxia estaba observando. El capitán Miller estaba en el puente de El Paria, mirando las estrellas. La nave estaba maltrecha, pero seguía operativa. Su tripulación se había superado una y otra vez, y ahora habían logrado lo imposible. El artefacto les había dado el poder para derrotar a un enemigo mucho más grande que ellos. Pero Miller sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. «Lo conseguimos», dijo el teniente Turner, con una rara sonrisa en su rostro. «De verdad ganamos».
El consejo no tuvo ninguna oportunidad. Esto aún no ha terminado, respondió Miller, con voz seria. Volverán. Y cuando lo hagan, tenemos que estar listos. La tripulación se había enfrentado a probabilidades imposibles, pero ahora eran la fuerza más poderosa de la galaxia. El paria había derribado a toda una flota alienígena con la ayuda del misterioso artefacto, y el resto de la galaxia empezaba a tomar nota. La noticia de su victoria se extendió rápidamente, y pronto la galaxia bullía con susurros sobre los humanos y su increíble nave. Por toda la galaxia, las razas alienígenas observaban con miedo y asombro. Los humanos habían demostrado no ser solo supervivientes, sino conquistadores. Habían desafiado todas las expectativas y habían tomado su lugar como un nuevo poder en la galaxia. El almirante Excel, antes seguro de su superioridad, estaba sentado en su sala de guerra, mirando los últimos informes. Sus ojos estaban fríos, llenos de un odio ardiente. Los humanos lo habían humillado. Sus flotas habían sido derrotadas por una sola nave, y ahora la galaxia observaba. Esto no puede permitirse, murmuró Excel para sí mismo. Los humanos se han convertido en una amenaza para nuestra propia existencia. Debemos actuar rápidamente, antes de que se vuelvan demasiado fuertes. Sus oficiales, al observarlo, sabían que el consejo alienígena estaba desesperado. La derrota los había sacudido hasta la médula. El orgullo de Excel había sido destrozado, y ahora su único objetivo era como destruir a los humanos antes de que se hicieran demasiado poderosos. Mientras tanto, de vuelta en el paria, Miller sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. El artefacto había fortalecido su nave, pero era más que un arma. Era un símbolo de la voluntad de la humanidad por sobrevivir. La galaxia ahora los veía como un nuevo poder, y las otras razas no lo tolerarían. Tenemos que prepararnos para lo que venga, dijo Miller a su tripulación. Le hemos mostrado a la galaxia de lo que somos capaces, pero eso significa que tendremos aún más enemigos. Necesitamos ser más inteligentes. Necesitamos ser más rápidos. El teniente Parker, de pie junto a Miller, asintió. Estaremos listos, capitán. Nos lancen lo que nos lancen, contraatacaremos. La mente de Miller se aceleró. El artefacto les había dado una ventaja, pero la galaxia estaba llena de peligros, y el consejo alienígena no se rendiría fácilmente. Volverían con una fuerza aún mayor. Pero ahora, la humanidad tenía un nuevo lugar en la galaxia. Ya no eran débiles e indefensos. Eran fuertes, y esa fuerza sería su mayor arma. Mientras el paria se preparaba para su próximo viaje, la tripulación sabía que el camino por delante sería difícil. Ya habían desafiado las probabilidades una vez, pero no podían hacerlo solos. La galaxia era vasta, y los desafíos que enfrentaban no se parecían a nada que hubieran encontrado antes. Pero juntos, eran imparables. A través de las estrellas, las otras razas alienígenas observaban de cerca. Los humanos se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, y ese hecho no pasó desapercibido. Algunos tenían miedo, mientras que otros veían una oportunidad. Pero nadie podía negar el poder de los humanos y su increíble nave. El comandante Zorak, ahora lamiéndose las heridas, envió un mensaje al consejo. Los humanos ya no son los debiluchos que pensábamos. Son más fuertes de lo que podríamos haber imaginado. Necesitamos actuar rápidamente, antes de que se vuelvan demasiado poderosos. No podemos dejar que dominen la galaxia. El consejo, todavía recuperándose de la derrota, respondió con urgencia. Sabían que tenían que contraatacar, y harían todo lo que estuviera en su poder para aplastar a los humanos antes de que se convirtieran en una amenaza aún mayor. Pero en el fondo, el consejo temía una cosa por encima de todo. Si se dejaba a los humanos sin control, podrían un día convertirse en los gobernantes de la galaxia. Mientras tanto, de vuelta en el paria, Miller miraba las estrellas. Sabía que las batallas venideras serían más duras que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Pero también sabía que la humanidad ya no era solo una mota en la galaxia. Tenían un nuevo poder, una nueva voz y un nuevo destino. El paria ya no era solo una nave, era un símbolo del ascenso de la humanidad.
Y la galaxia nunca olvidaría el día en que los humanos reclamaron su lugar entre las estrellas.